Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, con quien haremos un análisis sobre el reciente viaje de la presidenta Dina Boluarte a la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas y también hablaremos sobre temas de seguridad ciudadana en el marco de estas facultades que le ha otorgado el Congreso al Ejecutivo. Muy buen día, señor Rospigliosi, muchísimas gracias por atendernos. Hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Perú 21 y a La Voz del 21. Hoy queremos con usted analizar un poco lo que ha sido el viaje de la presidenta Dina Boluarte a la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cuál es su balance? ¿Qué tan positivo ha sido el viaje de la mandataria a este foro internacional? Bueno, no estuvo mal. Sin duda el Perú no tiene hoy día ningún papel importante en este foro, pero logró tomarse una foto con el presidente de los Estados Unidos, aunque después los asesores de prensa trataron de aparentar que había conseguido algo más de lo que en realidad logró, porque fue solamente una foto y no hubo ninguna reunión con el presidente de los Estados Unidos, ni ha tenido tampoco ningún encuentro relevante, pero por lo menos ha estado ahí, cosa que es relativamente importante, dado que ha habido toda una campaña de descrédito contra el Perú en los últimos meses realizada por los secuaces internacionales de Pedro Castillo, ¿no? Los socialistas del siglo XXI y toda esta gente que pretende desacreditar al gobierno peruano y aislarlo. En fin, entonces yo creo que por lo menos ha tenido estos pequeños resultados. ¿Puede haber afectado o por lo menos empañado esta presentación de la presidenta, esta incursión, manifestaciones en las afueras de los locales de los eventos, pero además esta incursión de dos manifestantes en un evento del Foro de la Alianza del Pacífico? ¿Puede haberle afectado en algo este intento del gobierno de mejorar la imagen del país en el exterior? No, para nada, para nada. O sea, siempre en todas partes hay activistas, comunistas, socialistas del siglo XXI, partidarios de las dictaduras comunistas de América Latina, que tratan de fastidiar a aquellos que no comulgan con sus ideas. Y en realidad no ha habido ninguna manifestación, unas cuantas personas que han tratado de molestar. No, no, esto no tiene ninguna trascendencia. ¿Y cuál es su percepción sobre esta relación de la presidenta en este viaje con los periodistas? Específicamente con la colega de Canal N, Angélica Valdés, con quien se mostró un tanto hostil, ignoró las preguntas que le formulaban. ¿Cómo advierte usted el comportamiento de la mandataria con respecto de la prensa peruana en este viaje? Volvió a salir la Dina que habíamos conocido en la campaña de 2021 y en los primeros tiempos del gobierno de Castillo, de la cual ella formaba parte, ¿no? Recordemos que tenía ese tipo de comportamiento con la prensa, que luego, cuando asumió la presidencia, trató de ocultar y dar otra cara, pero ahora resurgió nuevamente ese comportamiento hostil, en este caso hacia esta periodista que hacía preguntas que al parecer no le gustaban, pero creo que los periodistas tienen que hacer preguntas incómodas, ¿no? Esa es su función, su labor no es estar soboneando a los políticos de turno. Uh-huh. Ahora, pasemos un poco al tema de la seguridad ciudadana y en las declaraciones que tuvo ella con los periodistas nacionales allá en Nueva York. Manifestó que la seguridad es una responsabilidad, o trasladó la responsabilidad de la presidenta a sus antecesores, en el tema de la seguridad ciudadana y también en el tema agrario. ¿Cómo ve usted esto? O sea, son 10 meses casi ya de gobierno de la presidenta Boluarte, pero sigue responsabilizando a quienes la antecedieron en el cargo. Bueno, desgraciadamente esa es una respuesta típica de muchos políticos, echarle la culpa a los que estuvieron antes. Ahora, sin duda, hay que reconocer que hay una enorme responsabilidad
en los que estuvieron antes, tanto en el gobierno como a cargo de la seguridad ciudadana o del problema agrario, ¿no? Recordemos, el gobierno de Castillo fue un desastre en ambos temas. En el caso del Ministerio del Interior cambiaba de ministros, cambiaba de comando policial, cambiaban todos los cargos continuamente y ponían a gente completamente inadecuada en esos puestos y gente corrupta además, que ya sabemos está bajo investigación de la Fiscalía. Y en el tema agrario también hay una enorme responsabilidad. Recordemos el caso de la uria, que no compraron uria y ahora las consecuencias las estamos viendo, ¿no? Entonces, es verdad que hay responsabilidad de los gobiernos anteriores, sobre todo, en particular del Castillo, pero hay que recordar que la señora Boluarte también fue parte del gobierno de Castillo, así que también ella tiene parte de esa responsabilidad. Y por lo demás, ya han transcurrido, como decías tú, 10 meses de este gobierno, y si bien no se puede pretender que 10 meses se resuelvan los problemas que vienen de antes, lo que sí se puede exigir y demandar es que haya por lo menos acciones que muestren que algo se está haciendo para mejorar las cosas, y lamentablemente eso no está ocurriendo. Las medidas que se han tomado en los últimos días, por ejemplo, esta declaratoria de emergencia en 2 distritos de Lima y algunos de Sullana en la región Piura, ¿son efectistas? ¿Son efectivas? ¿Serán efectivas, cree usted? No, yo creo que son efectistas, que son una cortina de humo para fingir que están haciendo algo, ¿no? Son respuestas reactivas, además, a lo que ocurrió hace poco en San Juan del Urigancho, cuando han puesto granadas, bombas, y ya la cosa se ha descontrolado completamente. Desgraciadamente también en este caso el gobierno no tiene ningún plan, ninguna estrategia de lucha contra la delincuencia y responde con estas medidas un tanto absurdas como declarar en el caso de Lima la emergencia en 2 distritos. Lima tiene 43 distritos, aunque el San Juan del Urigancho es muy populoso, pero obviamente son medidas que no van a dar resultados si es que no hay un plan que sea efectivo y eficaz en la lucha contra la delincuencia. La suspensión de garantías solamente sirve cuando hay ya una estrategia determinada que va a funcionar con esta ayuda que significa para las fuerzas del orden la suspensión de garantías, que implica, por ejemplo, que no se necesita mandamiento judicial para detener a una persona en la calle o para entrar a una vivienda o local. Pero si no hay una estrategia, estas medidas son papel mojado, ¿no? Se quedan en una norma que se publica en el diario y nada más. ¿Qué nos espera entonces? Porque ahora surgen voces desde la municipalidad pidiendo también que se declare en emergencia todo Lima. ¿Esto tendría algún resultado efectivo? Lo mismo, la respuesta es la misma. ¿Tendría algún resultado si es que hubiera una estrategia y un plan? Y esa Pero si estrategia no, no existe en este momento para usted. bueno, obviamente no es para mí, es un hecho, porque los resultados lo demuestran, no hay ninguna estrategia. Es decir, si al día siguiente o a las pocas horas de decretado el estado de emergencia se hubieran visto realmente capturas importantes, es decir, que ya se tenía ubicados a los delincuentes y con estado de emergencia se aprovecha esta situación para hacer todas las capturas del caso y para intervenir, bueno, pues entonces sería un éxito, ¿no? Pero obviamente no hay ningún plan. Y claro, es el mismo caso de Lima. Si se declara la emergencia de todo Lima, que yo creo que sería posible hacerlo y necesario, si es que hubiera una estrategia, bueno, excelente. Pero inmediatamente, así como ha surgido ahora voces de varios distritos y alcaldes que dicen en mi distrito también que lo declaren emergencia, que vengan los militares, todo el mundo quiere todo. Si declararan emergencia en Lima, seguro que también Trujillo, Chiclayo, Tumbes, Piura, todo el mundo pediría también lo mismo, con justificada razón, porque la delincuencia está extendida en todas partes. Entonces, en síntesis, lo que falta es liderazgo. Eso es lo que se requiere en el Perú. Ese es el ejemplo de El Salvador, de Bukele, del que todos hablan. Liderazgo, energía y decisión para combatir con firmeza la delincuencia. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que no hay hoy día en el Perú.
Liderazgo que en este tema específico de la seguridad ciudadana tendría que estar representado por quién, por la presidenta Boluarte, por el primer ministro, por el ministro del Interior, que en este momento tiene una moción de interpelación en su contra. Bueno, sin duda, por la presidente Boluarte y por el presidente del Consejo de Ministros, pero en particular y sobre todo por los ministros del Interior y de Defensa, que son los encargados de la seguridad y el orden. Recordemos que no solamente se trata de Lima o de Sullana, en el Braen están ocurriendo hechos luctuosos y ahí la responsabilidad es del Ministerio de Defensa. Y ahora también, cuando se ha declarado el estado de emergencia y se ha involucrado a las Fuerzas Armadas, también es parte de su responsabilidad. O sea, sobre todo en esos dos sectores se requiere, y obviamente, como digo, en los cargos más importantes, la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Lo tiene Vicente Romero? Debe ser, tras su eventual interpelación, ¿tendría que ser censurado? ¿Debería ser retirado del gabinete? Porque ayer la presidenta Boluarte ha señalado que ratifica la confianza en todo su gabinete, en su integridad. No hay ministros malos, dice. Ellos se protegen entre ellos, ¿no? No, es evidente que ese señor no tiene ningún liderazgo, ninguna capacidad y que tampoco tiene interés ni le importa el asunto, ¿no? Porque no es una persona que sea nueva. Ese señor ha sido jefe de la policía, ha ocupado antes el Ministerio del Interior y lo vuelve a ocupar ahora. Y en ninguno de esos cargos ha hecho nada. Entonces, o sea, nada que sea relevante en la lucha contra la delincuencia. Entonces está claro que no es la persona adecuada. Y lo mismo se puede decir en el caso de defensa, que es exactamente igual. Ha tenido otros cargos en otros gobiernos, incluyendo en el gobierno de Castillo, en el nefasto gobierno de Castillo, y siempre ha demostrado ser un cero a la izquierda. Entonces parece que ese es el tipo de personas que le gusta a este gobierno, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, habría quienes dirían que un cambio en el Ministerio del Interior no sería lo más conveniente porque tendría que empezarse otra vez de cero, a diseñar las políticas, etcétera. ¿Coincide usted con esa opinión? O sea, ¿qué tanto daño le podría hacer a la lucha contra la inseguridad ciudadana un cambio de Vicente Romero, la salida de Vicente Romero del portafolio del Interior? Bueno, no es que habría que empezar de cero, estamos en cero. O sea que no hay ninguna diferencia, estamos en cero. El punto es que no se trata solamente de cambiar, sino de hacer los cambios adecuados. No hay que cambiar mocos por babas, que es lo que ha venido ocurriendo en el último tiempo. Recordemos que han habido 3 ministros del Interior en este gobierno y 2 ministros de Defensa. Entonces, no se trata de cambios por cualquier cosa, sino porque han demostrado una incapacidad para afrontar las tareas tan difíciles, porque hay que reconocer que hoy día estamos en una situación de emergencia, una situación realmente extraordinaria, ¿no? Con la llegada de decenas de miles de delincuentes extranjeros y con un aumento de la violencia que ya ha sobrepasado todo lo que habíamos visto en años anteriores. Uh-huh. Ok, señor Rospigliosi, le agradecemos muchísimo por haber atendido a Perú 21. Gracias, Patricia, hasta luego. No, gracias a usted por la oportunidad de conversar con nosotros. Y con ustedes, amigos, volveremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Sigan las redes y la multiplataforma de Perú 21. Muchísimas gracias.